gozosos más que nada porque tenemos el privilegio de estar en la casa de Dios. Tenemos el privilegio de cantar y alabar el nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana vamos a ponernos en pie y vamos a dedicarle este tiempo a nuestro Dios, que es el único merecedor de toda gloria y toda honra. Amantísimo Padre Celestial, gracias por traernos aquí a tu casa. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque sabemos que no hay nada en este mundo que pase en nuestras vidas sin que tú lo permitas. Sabemos que tú eres el autor de todas las cosas y te alabamos y glorificamos por tu santo nombre y por lo que ese nombre significa para nuestras vidas. Señor, que este culto sea completamente dedicado para ti. Despójanos, Padre Celestial, de cualquier vanagloria, de cualquier pensamiento, de cualquier preocupación que te quite a ti de primer lugar en este lugar hoy. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos llegar ante tu presencia y recibe nuestra alabanza y nuestra adoración como una ofrenda de olor grato para ti. Te dedicamos todo lo que vamos a hacer aquí a ti, Padre Celestial. En nombre de Cristo oramos. Amén. En esta mañana muchos de nosotros ya no tenemos ni máscaras, ¿verdad? Muchos. Hay gente que sí. Pero la gente que todavía se pueden ver los dientes, sonríale ahí a la persona que tiene al lado. Una sonrisa. Colgate. Hacía tiempo que no podíamos vernos así la boca. Y en esta mañana sonría. No por la persona que tiene al lado, aunque estoy segura que está muy feliz de tenerla a su lado. Sonría porque en esta mañana podemos declarar con nuestra boca: Señor, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, tú eres soberano. Tenemos hermanos en otras partes del mundo que no tienen este privilegio hoy y nosotros sí. No sabemos si mañana nosotros no vamos a tener ese privilegio, pero hoy estamos aquí. Así que gocémonos, regocijémonos, sonriamos y alegres juntos alabemos el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoramos y tu grandeza proclamamos
lado se queda hasta sin aire cantando estas cosas. Pero es bueno porque hay veces que nos quedamos sin aire haciendo otras cosas que no valen la pena. En esta mañana decimos, tú eres grande, grande es tu majestad. Acabamos de cantar eso. Y en esta mañana no podemos parar de continuar con esta canción que dice libre. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad y puedo adorar. Somos libres. Dile a la persona que está a tu lado, soy libre porque creo en Jesucristo. Porque no me atan las ideas de este mundo, no me atan los pensamientos, ni el pecado, ni los miedos. Soy libre porque Cristo me hizo libre. No porque tú mismo te decidiste ser libre, porque si tú decides ser libre no haces nada. Pero el único que puede darte libertad ya lo hizo por ti. Te hizo libre al morir por ti en esa cruz. Así que en esta mañana no cierres tu boca, canta y alaba y dile, libre. Dios me hizo libre, Él venció la muerte y por eso soy libre hoy. Canta con nosotros. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy.
Oh Padre Celestial, te damos gracias por la libertad que tenemos en ti, por la libertad de nuestro pecado, por la libertad, Padre Celestial, de vivir atado a las cosas de este mundo, a las cosas que nos alejan de ti. Dios mío santo, que nosotros podamos aprovechar esa libertad para acercarnos más a ti, para conocerte, Padre Celestial, y para poder vivir en este tiempo y en la eternidad en tu presencia. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo aquí, y te suplicamos que tú seas con nuestro pastor, que tú traigas palabra tuya a su boca, Padre Celestial, y que podamos salir de este lugar edificado. Padre Santo, te rendimos todo este tiempo, todo lo que se vaya a hacer en este lugar a ti. Úsalo, Padre Celestial, para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse. Qué alegría me da poder estar aquí esta mañana. Hay algunos de vacaciones, porque ustedes saben que estamos ya entrando en fechas de vacaciones. Y ahora muchas familias van saliendo poco a poco, y eso es bien bueno, poder compartir con la familia. Pero siempre es un placer estar aquí cada domingo, en la mañana, dispuestos a hacer lo mejor que podemos hacer. Miren, quiero decirle algo a todos los que estamos aquí. Estamos en el mejor lugar que podíamos estar ahora mismo, haciendo lo mejor que podíamos hacer ahora mismo, que no es otra cosa que glorificar y darle gloria a Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, aquel que tiene nuestra vida en sus manos. ¿Se ha puesto a pensar eso alguna vez? A veces vemos a Dios como algo lejano, como un viejito con barba blanca y un bastón para darnos un bastonazo cada vez que nos portamos mal. Si fuera así, tuviéramos la cabeza llena de cicatrices, Pero le damos gracias a Dios porque Él es misericordioso. Y por su misericordia amanecimos hoy esta mañana y estamos aquí. Por lo tanto, usted no crea que está aquí por casualidad. Porque para Dios no hay casualidad, hay causalidad. Estamos aquí porque tiene un propósito. Él quiere que estemos aquí alabando su nombre, congregados todos juntos en armonía y escuchando de su palabra. Antes de comenzar el sermón, quería agradecer a todas las personas que de alguna manera u otra ayer hicieron posible que se celebrara un espectacular programa de mujeres celebrando el Día de las Madres anticipado. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a todos aquellos que participaron en este evento, que fue un éxito. Miren, cuando nosotros anunciamos que algo va a estar bueno, póngale cuño, La calidad está asegurada, no se pierde esa oportunidad. Así que cada vez que estemos promoviendo alguna actividad, por supuesto, sé que hay gente que pudo trabajar, que estaba trabajando, algunos estaban enfermos, pero es bueno que siempre estemos atentos, porque de verdad es muy bueno también poder congregarnos juntos como hermanos y pasar un buen tiempo de regocijo. Las mujeres tuvieron su brunch, pudieron confraternizar, también hubo una meditación, hubo cuidado de niños. ¿No me ven? Bajé como 3 libras ayer. Yo sé que no se nota porque en un océano sacar 2 cubitos de agua uno no se da cuenta, pero ayer sudamos la gota gorda, los que cuidamos los niños tranquilitos y buenos. Aquello fue una delicia. La pasamos muy bien, la verdad. Pero no, de verdad, quiero agradecer también a aquellos que pudieron estar cuidando niños. Fue un reto tremendo, pero gracias a Dios salimos vivos. Y fue una bendición porque, oye, déjenme ser sincero, hicimos un esfuerzo para no molestar a ninguna mamá. Porque la idea era que pudieran disfrutar del programa. Así que también agradezco mucho a los valientes, temerarios, esforzados, osados y héroes que pudimos cuidar a nuestros niños. Fue una bendición también y un placer hacerlo. Así que agradecemos a Dios por esto. Bueno, después de tanta rimbombancia, vamos a ubicarnos en el sermón de hoy, que tiene que ver con el sermón de la semana pasada. Por supuesto, usted dirá, yo no pude venir la semana pasada, vamos a ponerlos al día. Los invito a leer Marcos, capítulo 14, versículos del 66 al 72. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 66 al 72. Un pasaje sumamente conocido de la Biblia. Y dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé
lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El famoso pasaje de la triple negación de Pedro. Ya habíamos visto la semana pasada que es muy fácil ahora juzgar a Pedro por haber negado a Cristo 3 veces. Sobre todo cuando Cristo ya se lo había advertido con anterioridad. ¿A cuánto les pasó alguna vez en la infancia que nuestra mamá nos dijo una vez: no hagas esto, no camines por ese bordecito que te puede caer? Y uno de cabezón, que hacía, nada más que la madre da la vuelta, y ay, madre mía, y de pronto te caíste. Pero no solo te caíste, o si te caes y te levantas y no quedó huella, pero te rajaste la rodilla. Y a esa hora con tremendo dolor y tremenda tentilla, tú no sabes qué hacer, pero no te queda más remedio que acudir a tu mamá, aquella que te dijo que no caminaras por el borde porque te ibas a caer. Y a esa hora, ¿cómo uno iba ante la mamá? Con miedo, asustado. Caramba, mira que me lo advirtieron y no hice caso. A mi mamá le encantan los dichos. Kevin, mi hijo menor, ha recopilado todos los dicharachos que mi mamá dice, y a cada rato me suelta uno que digo: ¿quién te dijo esto? Pero hay uno que es clásico en mi mamá: nadie escarmienta por cabeza ajena. Y a veces tenemos que dar nuestros propios golpes para darnos cuenta de ciertas cosas. Bueno, esto fue una situación muy parecida. Cristo le había recalcado a Pedro: me vas a negar. No, Señor, que va, no, yo no. La gente sí, pero yo no, porque yo soy Pedro, tu mejor amigo. Yo soy diferente. Y la gran pregunta es: si en vez de Pedro hubieras estado tú, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho ante la presión de las autoridades judías? Ante la presión de un pueblo, de esa turba que había ido a prender a Cristo en el monte de Getsemaní a medianoche, que paradójicamente unos días antes habían gritado: Hosana al Hijo de David que viene en el nombre de Dios, Hosana al Mesías. ¿Recuerdan? El domingo anterior, 4 días antes de este suceso, a Cristo lo habían recibido como el Mesías en Jerusalén. Estuvimos predicando el domingo de Ramos sobre este pasaje. Y ahora esta misma turba había venido a apresar a Cristo para condenarlo y crucificarlo. Y en medio de esa situación, después de la medianoche del Viernes Santo, estando en Getsemaní, llegaron los soldados del templo y junto a una turba judía, y se llevaron a Cristo. ¿Y saben qué hicieron los discípulos? Todos se fueron corriendo. No solo fue Pedro. Pedro al menos intentó estar cerca de su maestro. Y fue entonces que le siguió. Lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Y fue en el patio del sumo sacerdote, de la casa del sumo sacerdote, donde ocurrió esto que acabamos de leer. Pedro intentó seguir a Cristo, pero tenía mucho miedo. Y cuando lo descubrieron, se acobardó. Y es muy triste, porque Pedro había compartido los 3 años mejores de su vida con Cristo, hasta ese día. Pedro había sido escogido por Cristo personalmente como uno de los 12 apóstoles. Pero además, dentro de los 12, habían 3 especiales que presenciaron ciertos hechos únicos, y Pedro estaba entre esos 3, junto a Juan y Santiago. Si alguien no debía nunca negar a Cristo, era Pedro, pero lo hizo.
Y habíamos visto que el sermón de la semana pasada estaba enfocado precisamente en ver por qué Pedro hizo esto. Sí, tenía miedo, pero esto no fue algo fortuito, esto no fue de repente. Alguien que esté convencido de quién era Cristo, que fuera un discípulo de él, no niega a Cristo tan fácil así. Habíamos visto de que esta triple negación de Pedro venía como consecuencia de un proceso espiritual en su vida. Pedro cometió varios errores que lo llevaron a negar a Cristo. El sermón se titula No dejes que el gallo cante 2 veces. Por supuesto, en referencia a este pasaje. Porque recuerden que el gallo cantó 2 veces. Cuando Pedro negó la primera vez, el gallo cantó la primera vez. Y cuando negó la tercera vez, el gallo cantó la segunda vez y se cumplió lo que Cristo le había dicho. Habíamos visto que el primer error que Pedro cometió fue la excesiva confianza en sí mismo. Constantemente, Pedro creyó que él nunca iba a negar a Cristo. Ese creyó fuerte. Él se creyó un fisiculturista espiritual. Él no necesitaba nada, ni siquiera a Cristo. Es más, desafió a Cristo cuando Cristo le insistió. ¿Sí me vas a negar? No, Señor. Es más, todos estos te negarán, pero yo sí que no. Y a veces nosotros tomamos actitudes así, pensando que nosotros por sí solos podemos hacer muchas cosas. Cuando en realidad, sin Dios no somos nada. Y ese fue el primer error que Pedro cometió. Uno de los tantos. Cuidado, hermano, mucho cuidado cuando tenemos excesiva confianza en nosotros mismos. Nunca vamos a poder sobrevivir en este mundo sin la ayuda y la guía de Dios. El segundo error que Pedro cometió fue que ignoró las advertencias de Jesús. Cristo le dijo bien claro: Pedro, ¿me vas a negar? Y él le porfió a Cristo que no, 2 veces. Hoy Cristo no está físicamente entre nosotros, pero su palabra sí está entre nosotros. Y la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos. Es como si Cristo estuviera aquí diciéndonos lo que tenemos que hacer o lo que no debemos hacer. ¿Y cuál es nuestra actitud hoy en referencia a la palabra de Dios? La misma, muchas veces, de la que tuvo Pedro ante las palabras de Cristo. Ignorancia. Ignoramos muchas veces, de manera deliberada, lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios quiere que hagamos o lo que Dios quiere que no hagamos. Pedro fue advertido por Jesucristo, pero aparte de todo, Pedro sabía quién era Cristo. Él sabía que Cristo es Dios, que Cristo no miente, pero que además lo sabe todo. Nosotros también sabemos eso de Dios y tristemente día tras día pecamos. A veces creemos hasta que nos podemos esconder de Dios, sabiendo que Dios es omnipresente. Pedro ignoró las advertencias de Jesús. Qué diferente hubiera sido la vida de él si hubiera escuchado a Cristo. Y qué diferente fuera la vida de nosotros si constantemente, de manera humilde, escucháramos la voz de Dios. Y este fue el segundo error que Pedro cometió. Cuidado, hermano, muchísimo cuidado con ignorar las advertencias de Cristo en nuestra vida. Y hoy vamos entonces a analizar 3 errores más que Pedro cometió dentro de este proceso espiritual que lo envolvió y que lo llevó a negar a Cristo 3 veces. Y el tercero de estos errores fue que despreocupó su vida de oración. En medio de este package espiritual en el que Pedro estaba metido, él descuidó su vida de oración. Dice Marcos capítulo 14, versículos 37 y 38 lo siguiente. Volvió luego a donde estaban sus discípulos, hablando de Cristo en Getsemaní, poco antes de ser apresado, y los encontró dormidos.
Entonces le dijo a Pedro: ¿duerme, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Poco antes de Cristo ser entregado, Él exhortó a los discípulos a que velaran en oración. ¿Saben por qué? Porque Cristo sabía lo que se avecinaba. Él lo sabe todo. ¿Alguna vez has sentido un deseo de orar que no puedes controlar? A mí me ha pasado algunas veces. ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? Que de pronto no se sabe uno por qué y sientes como que Dios te dice: arrodíllate. Y a veces no entendemos. Tenemos dos opciones: o nos arrodillamos y oramos y nos conectamos con el Señor, o hacemos el peor negocio de nuestra vida, que fue el que hizo Pedro aquí. Cambió la oración por un ratico de sueño. Y eso le trajo terribles consecuencias. Cristo exhortó no solo a Pedro, sino también a sus discípulos a orar. Pero ellos, dice la Biblia, que estaban muy cansados. Yo les voy a decir algo: ahora los que llegaron hace poco de tierras cubanas o de cualquier otro lugar y llegaron aquí, déjenme decirle, aquí se trabaja. Aquí se trabaja. Y usted va a encontrar muchas veces que usted va a llegar a su casa cansado. Quizás hay mucha gente aquí que está cansada de haber trabajado mucho ayer. Y Satanás lo sabe. Y va a querer poner en usted un cansancio extremo y que entonces usted le haga más caso al cansancio que a la necesidad que usted tiene de Dios. Y humanamente hablando, nos autojustificamos: bueno, hoy no voy a orar, no voy a leer la Biblia, no voy a la iglesia porque estoy cansado. No estoy negando que estés cansado, no. Simplemente te voy a decir algo: aun cuando estés cansado, busca de Dios, porque lo necesitas, porque lo necesitamos. Y el cansancio es relativo, ¿sabe? Si ahora a usted de pronto le dicen que dentro de ese cansancio tan grande usted debe estar en Tallahassee antes de las 12 de la noche para cobrar la lotería que usted se ganó y no se dio cuenta, yo estoy seguro que a usted se le olvida el cansancio. Va. Segurísimo. Y a esa hora usted busca lo que sea y se va para Tallahassee con los ojos así, mire, relajadito. ¿Por qué? Porque le espera una recompensa tremenda. Bueno, ninguna recompensa se puede comparar con la que Dios nos puede dar. Porque ese dinero que te pueden dar en Tallahassee, todos los millones del mundo no compran tu felicidad, ni estabilidad en tu matrimonio, ni salud, ni paz, ni buena relación con tus hijos, y mucho menos vida eterna. Porque en este mundo estamos prestados, ¿lo sabías? ¿O alguien sabe aquí de que se va a morir? ¿Alguien lo sabe? Eso lo sabe solo Dios. En este mundo estamos de paso. Polvo somos y al polvo veremos. Si no acabamos de entender eso, estamos muy mal. Tenemos una perspectiva incorrecta de lo que es ser un ser humano en este mundo. Por aquí estamos de paso. Lo cierto es que por no orar, estos discípulos salieron huyendo como moscas cuando llegó la turba judía a prender a Cristo. No estaban preparados para esto. No lo estaban. Qué diferente hubiera sido si se hubieran fortalecido en oración unas horas antes, ¿verdad? ¿Verdad que todo es diferente? No buscaron la dirección de Dios en oración. Y Cristo se lo dijo: oren. Y por supuesto, hoy juzgamos a Pedro y a los discípulos por descuidar su vida de oración con tremenda facilidad, porque leemos en los evangelios que esto sucedió. Y quiero hacer una pregunta, y hace falta que seamos sinceros con nosotros mismos. No me responda nadie, para nuestros adentros. ¿Acaso nosotros somos diferentes respecto a la oración, de verdad? Miren, según encuestas que se han hecho en iglesias bautistas y evangélicas
a nivel nacional aquí en Estados Unidos, y yo me atrevo a decir que a nivel mundial también. ¿Ustedes saben cuál es el culto de menos asistencia a la iglesia? ¿Se lo imaginan? Algunos dirán, bueno, si está hablando de la oración, debe ser el culto de oración. Así mismo. Están las estadísticas ahí, no lo estoy inventando yo. Sin embargo, si usted habla con cada miembro de una iglesia o con cada creyente y le pregunta, ¿es importante orar? ¿Usted sabe qué le va a responder? Lo importante no, es imprescindible. Sin orar no somos nada, tenemos que orar. ¿Sí o no? Todos lo sabemos. Sin embargo, somos especialistas en poner peros y obstáculos para orar. Habíamos hablado ahorita del cansancio, pero está el trabajo, están los niños que me roban mucho tiempo, está la escuela, están los compromisos que tenemos de 15, bodas, baby shower. Está el ambiente en el que me desenvuelvo, que quizás no es el mejor para yo dedicar tiempo en oración como Dios lo merece. Y así una cantidad de pretextos enormes. Lo mismo sucede con venir a la iglesia. El domingo me encanta porque la banda toca. Y hay un ambiente diferente, va más gente. Ay, el viernes es un poco más aburrido. Pero aparte orar, a veces llega un tiempo que te quedas hasta dormido porque hay uno hablando solo ahí. Si entra de pronto alguien, capaz que se cree que yo estoy loco. A veces caemos en la trampa de Satanás de creernos todo esto. Y como Pedro descuidamos la oración, que es imprescindible para nosotros los cristianos. Jesús fue durante su ministerio un ejemplo de oración único. Cristo le robaba horas al sueño para orar. Y hay varios pasajes en que lo mismo Cristo oraba de día, que de noche, que de madrugada, antes que nadie se levantaba, se iba al desierto a orar, a lugares apartados para pasar tiempo a solas de calidad con Dios. Nosotros comenzamos nuestra iglesia hace 2 años promoviendo 1 hora de oración diaria. ¿Cuántos saben esto? ¿Se acuerdan que lo hablamos? Y nos basamos precisamente en este pasaje que acabamos de leer. Cuando Cristo le dijo a los discípulos, después de haberlos exhortado a orar varias veces, ¿acaso no han podido orar ni 1 hora, siquiera 1 hora? Cristo, siendo Dios, oraba constantemente y nos dio el mayor de los ejemplos, porque también era humano y necesitaba la dirección de su Padre Celestial. Y si Él, siendo Dios, lo hacía, ¿cuánto más nosotros que somos unos miserables pecadores? ¿Te has puesto a pensar? Pero Cristo es el mejor de los líderes porque siempre nos da el ejemplo. Cristo nunca nos pide algo que Él nunca nos haya dado el ejemplo. Siendo Dios sin necesidad de hacerlo. No por gusto la Biblia nos insta a orar siempre. El famoso pasaje en 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar, ¿lo recuerdan? Pero este no es el único pasaje, quizás es más conocido porque es muy cortico y es fácil de memorizar. Pero podemos leer en Colosenses 4:2, por poner solo otro ejemplo, un consejo que Pablo le da a los cristianos de Colosas. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren. Cristo, una de las famosas parábolas que dijo, que fue la parábola del juez injusto y de la viuda pobre, ¿saben por qué la dio? Para hacerle recordar, para hacer hincapié en la necesidad que tenemos de orar sin desmayar. Y esto lo he dicho muchas veces y seguiré diciéndolo. Muchas veces nos hemos privado de muchas bendiciones porque hemos estado a punto de llegar a obtenerla y ahí hemos desmayado en la oración. Y adiós bendición. A puntico estuvimos. Hermanos, si descuidamos nuestra vida de oración como lo hizo Pedro, Satanás tendrá gran parte de su batalla ganada. No caigamos en esa trampa. Por el contrario, busquemos cada día el rostro de Dios en actitud constante de oración,
buscando siempre su dirección. El día que dejemos de orar y que descuidemos nuestra vida de oración, está en camino un problema en nuestras vidas. Quiero terminar con una frase que recuerdo ahora como si lo hubiera leído. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Otro de los errores que Pedro cometió, el cuarto, fue que apeló a sus propios recursos para enfrentar la prueba. Escuche esto. Pedro hizo muchas cosas mal, pero una de las que hizo fue que apeló a sus propios recursos para enfrentar la prueba. Dice Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. ¿En qué momento sucedió esto? En el preciso momento que llegaron los soldados, los siervos del sumo sacerdote y la turba judía a apresar a Cristo, Pedro no había orado, no estaba preparado y como siempre, impulsivo, ¿qué hizo? Sacó una espada y le cortó la oreja derecha. Óyeme, qué buen dato, la oreja derecha y todo, para que sepamos, para aquellos que quieren saber un dato histórico. Si usted ve alguna vez en una película a Malco aguantándose la oreja izquierda, eso está mal, fue la derecha. ¿Lo dice la Biblia? Y ustedes saben por qué este pasaje, Juan, que cuenta esto, lo presenció. Y yo digo, caramba, es increíble la capacidad insólita, por llamarle de alguna manera, que tenemos los seres humanos de tropezar 2 veces con la misma piedra. Y Pedro es un vivo ejemplo de esto. ¿Recuerdan la canción de Julio Iglesias? Tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Recuerdan? Para los abuelitos que hay aquí. Bueno, es una canción, pero es una realidad. ¿Cuántas veces no tropezamos con la misma piedra? Y volvemos a cometer el mismo error. Y volvemos a pensar de la manera que no debimos pensar. Y volvemos a caer en el mismo pecado. Y volvemos a ser víctimas de la misma trampa de Satanás. Bueno, a Pedro le sucedió lo mismo. Primero pensó que él era lo suficientemente fuerte como para no negar a Cristo nunca. Y ahora, inesperadamente, cuando vienen a pensar a Cristo, coge la espada y le corta la oreja derecha a Malco. Cuánta torpeza, cuánta violencia. Pedro aún no había aprendido la lección. Y tristemente muchas veces eso nos sucede a nosotros también. Sabemos lo que hay que hacer, pero nos salimos del libreto que Dios tiene establecido y queremos actuar por nuestra cuenta. Miren, la Biblia nos muestra, escuche esto que interesante, que cada vez que algún gran hombre de Dios intentó actuar por su propia cuenta, ¿saben cuáles fueron los resultados? Terribles. Terribles. ¿Se acuerdan de aquel famoso episodio donde Josué, el gran conquistador hebreo, que sustituyó a Moisés? Moisés fue el gran liberador, los trajo de Egipto hasta Canaán y después entonces tuvieron que conquistar la tierra prometida. Bueno, Josué fue sucesor de Moisés y fue el gran conquistador. Habían acabado de conquistar quizás la ciudad antigua más grande e impenetrable del momento. ¿Cuál era? Jericó. ¿Se acuerdan la historia que cayeron los muros de Jericó? Y el ejército y el pueblo hebreo estaban envalentonados. Cuando vieron aquello, por supuesto, todo fue por un milagro de Dios tremendo. Y entonces después, poco después, había que conquistar una pequeña ciudad que se llama Ai. Y dice la Biblia que Josué no consultó a Dios esta vez. Era tan fácil todo. Incluso mandó unos pocos, no a todo el ejército, porque era tan fácil que se habían derrotado a un tan fuerte ejército y a una ciudad tan amurallada y perfecta como Jericó. ¿Cómo no iban a vencer a estos miserables habitantes de esta ciudaducha? ¿Saben qué trajo esto como consecuencia?
los israelitas, bueno, en este caso, el ejército hebreo, fue derrotado de una manera increíble. Por supuesto, había un pecado oculto, pero hubiera salido antes si Josué hubiera, ¿qué cosa? Consultado a Dios. Cuando no consultamos a Dios antes de emprender cualquier empresa, antes de hacer cualquier cosa, corremos un grave peligro. Y es que no tenemos su aprobación. Y estamos corriendo por nuestra propia cuenta. Cuando usted va de pronto a algún parqueo y dice, no dejes pertenencias en el carro, la administración no se responsabiliza con cualquier pérdida. Usted corre por su propia cuenta el resultado que pueda traer si usted viola eso. Si usted deja de pronto una cartera Louis Vuitton dentro, no sé si lo dije bien, pero se me salió el francés que llevo dentro. Y de pronto le rompen el cristal y le llevan la cartera. Ah, no, el cartel estaba ahí. Mira, no, pero ¿cómo? No, mira, ahí está el cartel. ¿Quién lo mandó? Ay, ¿quién me mandó? Total, era una imitación. Esto no era ningún imitación. Yo lo compré en el pulquero. Ay, Dios mío, ¿quién me mandó? Tú, ay. Ese era el marido. Te lo dije, lee los carteles. Miren, ¿se acuerdan cuando Jonás desobedeció a Dios? Dios lo manda a predicar a Nínive. ¿Y a dónde fue él? A Tarsis. Contrario a donde iba. ¿En qué terminó todo? Se armó una tormenta en el barco, hubo que echarlo a mal y se lo tragó un gran pez. ¿Recuerdan cuando David intentó ocultar su adulterio con Betsabé? Los meses pasaban, supuestamente nadie se había dado cuenta de nada y David dijo, estoy escapando. Ay, qué bueno, porque yo, aparte de pecar, acostarme con la mujer de uno de mis grandes amigos, también mandé a matar a Urías Eteo para que no quedara evidencia, porque la barriga de esta mujer empezó a crecer y no es que comía mucho, que estaba embarazada. Y él pensó que nadie se había dado cuenta. Hasta que llegó Natán el profeta, lo confrontó con su pecado y le profetizó que el hijo nacido de ese adulterio iba a morir, y en efecto murió al 7º día. ¿Recuerdan cuando Sansón, ese fortachón, héroe bíblico que fue juez de Israel, le reveló a su mujer filistea en qué radicaba el poder de su fuerza? Y le cortaron el pelo. Terminó como un miserable esclavo de los filisteos. Hasta ciego se quedó porque le sacaron los ojos. ¿Qué le costó a Sansón? Actuar por su cuenta. Bueno, Pedro actuó por su propia cuenta a cortarle la oreja a Malco. Y eso trajo como consecuencia una reprimenda de Cristo. Leemos en Mateo 26, 52 al 54 lo siguiente. Cristo le dice a Pedro, guarda tu espada. Los que usan la espada, a espada morirán. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? ¿Se dan cuenta qué perspectiva tan diferente la de Pedro a la de Cristo? Nos damos cuenta ahora qué perspectiva muchas veces tenemos tan diferente de nuestra vida a la que tiene Dios. Porque Dios tiene sus ojos puestos en la eternidad, nosotros en lo efímero. Dios tiene puesto, como sabe todo, el presente y nuestro futuro. Dios no está limitado a tiempo y espacio, pero nosotros sí. Él sabe lo que nos va a pasar más adelante. Pero Él quiere lo mejor para nosotros. Si lo obedecemos, podemos evitar estar en problemas. Pero si actuamos por nuestra cuenta, nos va a pasar igual que Josué, nos va a pasar igual que David, nos va a pasar igual que Jonás, nos va a pasar igual que Sansón, nos va a pasar igual que Pedro, cada vez que actuaron por su cuenta y violaron la voluntad de Dios. Por tanto, debemos aprender a depender de Dios en cada momento, queridos hermanos, dejando que sea Él y no nosotros quien dirija cada paso en nuestras vidas, como lo expresara David en uno de sus salmos favoritos. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Yo no sé si usted ha experimentado esto, pero ha habido momentos en mi vida en que yo me he dado por vencido. He estado chocando contra una pared de concreto en mi vida, queriendo hacer lo que me parece que es lo mejor.
y con buenas intenciones. Hasta que he dejado todo en manos de Dios. Y he visto entonces cómo Dios se ha glorificado en mi vida. Y cómo un problema que parecía no tener solución, en un instante se solucionó cuando Dios quiso y a la manera de Dios, porque la manera de Dios siempre va a ser mejor que la de nosotros. Y esto es algo que tristemente Pedro ignoró. Y por último, y no por ser último menos importante, el último error que Pedro cometió en su vida que trajo como consecuencia que negara a Cristo fue que él malinterpretó la verdadera naturaleza de la batalla que estaba librando. Está un poco largo esto, pero te lo voy a volver a repetir. Pedro malinterpretó la verdadera naturaleza de la batalla que estaba librando. Dice Mateo 16:23 lo siguiente: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Palabras de Cristo un tiempo antes de Pedro haberle negado, palabras de Cristo al propio Pedro. ¿Y en qué contexto fue esto? Tiempo antes de su muerte, Cristo comenzó a decirle a sus discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén, que padeciera, fuera crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Y en una de esas veces que Cristo le recordó esto a los discípulos fue cuando Pedro saltó de pronto y dijo: no, Señor, esto no puede pasar, morirte tú. Nada, que va. Ni se te ocurra, cuidado con esto. Mira, muchacho, quítate de adelante. Pedro insistió como diciendo: no, esto es una locura lo que tú estás hablando. Y es entonces que Cristo le responde de esta manera tan tremenda: quítate delante de mí, Satanás. Yo me imagino la cara de Pedro. Él sintiéndose el mejor socio de Cristo. No, yo me imagino a Pedro a veces alardeando, ¿no? No, ayer fui con Cristo a pescar a él y hablamos un rato, la pasamos más bien, cogimos unas truchas más buenas y unas tilapias. Ahí hablamos, ¿no? Y la gente con cierta envidia: wow, oye, ¿quién pudiera pescar con Cristo? No, y hablamos ahí. Nada, el otro día fue, mira, como si no, curó a mi suegra ahí, estaba enferma y la curó, no tuvo ni que darle al médico. Oye, wow. Pedro se sentía con una confianza con Cristo especial, y de hecho tenía una confianza especial con Cristo que muy poca gente tenía, o casi nadie. Por eso se sintió con el derecho de decirle a Cristo: óyeme, hazme caso a mí, ¿cómo que tú tienes que morirte? No, si tú eres el Mesías, tú lo que tienes que hacer es implantar el reino mesiánico y ya acabar de darle ya jaque mate a estos romanos que nos tienen ya obstinados. ¿Cómo que tú vas a morir? Me imagino la cara de Pedro al escuchar que el propio Cristo, su mejor amigo, y por cierto el ser más amoroso y delicado que había conocido en su vida, incluso lo haya comparado con Satanás. ¿Cómo es posible esto? Muy sencillo. Pedro, sin darse cuenta, estaba siendo un obstáculo, estaba estorbando la misión redentora de Cristo. Comportándose en ese momento como un instrumento de Satanás. Hay momentos en la vida en la que si Cristo estuviera delante de nosotros nos dijera: apártate de mí, Satanás. ¿Sabes por qué? Porque en vez de estar obedeciéndole a Él, estamos guiándonos por nuestras propias emociones. Estamos queriendo hacer lo que nos parece mejor a nosotros. Pedro se dejó guiar por las emociones. Cuidado con las emociones. Por eso es que tenemos que entender, hermano, que la conversión de las personas no puede estar basada en las emociones. Porque hoy usted amanece muy emocionado y le parece que todo el mundo es de usted. ¿Qué sucede mañana cuando aparezca deprimido? ¿Dónde está ese Dios emocional en el que tú depositaste tu confianza? Se fue. No está. Por eso encontramos muchas personas dentro de las iglesias que están de lo más activo y empiezan y hasta se bautizan, y en cuanto viene después el primer problema de su vida, ¿qué sucede? Se van y no regresan.
porque la decisión que tomaron fue netamente emocional. Pero un verdadero creyente es transformado completamente por el Espíritu Santo. Mente, emociones y voluntad se rinden completamente al señorío de Cristo. Pedro se dejó guiar por las emociones y por eso puso sus ojos en esta tierra, en la vida física de Cristo, ignorando por completo, algo que sabía, por cierto, que Cristo tenía que morir y que venía a redimir a los pecadores de este mundo. Las Escrituras lo habían profetizado y Cristo vino a cumplir las Escrituras. Simplemente, dentro de su emocionalismo, Pedro ignoró, pasó por alto, no se dio cuenta de la naturaleza espiritual de la batalla que estaba enfrentando. No era algo físico, no eran los romanos ni los judíos contra Cristo y contra los discípulos. Eran las fuerzas de Satanás y Dios enfrentándose de una manera descomunal. Y esa es la misma batalla espiritual que tú y yo estamos enfrentando ahora mismo. ¿Usted sabía esto? Ahora estamos todos aquí sentados. Y desde nuestra perspectiva humana todo está tranquilo y todo está bien. Ay, qué paz tengo aquí. Qué lindo tocó la banda, qué ambiente más bueno tengo aquí. Me siento bien. Hoy domingo estoy relajado. Si eres un cristiano, Satanás está intentando zarandearte. Y si no eres cristiano, Satanás está intentando que tú sigas siendo su esclavo. Pero no lo percibimos ahora en este mundo físico. Es una guerra espiritual. Dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amigo que estás aquí o amiga que estás aquí, no importa si tú eres creyente o ateo. No importa si eres hombre o mujer. No importa tu estatus social. No importa si eres soltero o casado. Tú ahora mismo estás envuelto en una batalla espiritual. Y déjame decirte algo, por si no lo sabes. Y perteneces a uno de dos ejércitos. O al ejército de Cristo o al de Satanás. Tú a lo mejor ni te has enterado. ¿Cuántos vieron alguna vez la película La vida es bella? De Roberto Benigni. Es mi película favorita de todos los tiempos. Porque este hombre con una genialidad tremenda logró, los que no saben les voy a explicar, logró hacer una película sobre un drama tan grande como el Holocausto judío. Concéntrese que la película transita en que un papá va con su niño a un campo de concentración nazi y el papá trata de que el niño no se entere de que está en un campo nazi y lo logra durante toda la película. Le hace creer que todo es un juego. Por eso él habla de que la vida es bella. A pesar de estar en un campo de concentración, su hijo nunca se enteró que estaba en peligro. Porque su papá se encargó de ¿qué? De hacerle creer que todo era un juego, que todo estaba bien. Y ese niño ingenuamente transitó durante toda la película pensando que estaba en un juego y él quería ganar el premio. El tanque, ¿lo recuerdan? Óyeme, ¿qué clase de película es? Les recomiendo que la vean. Espectacular, imperdible. Y logra mezclar el dramatismo con el humorismo de una manera, yo nunca he visto algo así. Lo cierto es que como mismo ese niño estuvo dentro de un campo de concentración nazi sin saberlo en la película, muchos aquí pudieran estar en medio de una batalla espiritual sin saberlo. No importa que usted no crea en Dios. Usted pudiera no creer en Cristóbal Colón, pero sabe, él descubrió América. ¿Usted no lo cree? Sí. Usted puede no creer en Dios, pero un día te vas a entrevistar con él, cara a cara. Y te pregunto ahora, ¿y qué justificación le pondrás? Para decirle que nunca te rendiste a sus pies. A pesar de que leíste la Biblia, a pesar de que alguien te predicó, a pesar de que ibas a la iglesia, a pesar de que cuando te dolía algo o cuando tenías algún problema rápidamente implorabas
en oración para que Él te ayudara. Bueno, tenemos que estar alertas y conscientes de nuestra realidad espiritual para poder entonces pelear con excelencia la buena batalla de la fe y poder decir como el apóstol Pablo en sus últimos tiempos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, refiriéndose a la venida de Cristo. Cristo está al venir. Yo no sé cuándo vendrá, pero está al venir. Las profecías se están cumpliendo. Y estamos ya, lo creo, en el umbral de los últimos tiempos. No estoy asustando a nadie, estoy alertando que la palabra de Dios es real y se va a cumplir. Ya se han cumplido una cantidad de profecías tremenda y seguirá, porque Dios es veraz. Él lo sabe todo y no falla. Y sus promesas las cumplirá. Dijo que vendría y vino. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Dijo que ascendería y ascendió. Y dijo que volvería y volverá. ¿Tenemos motivos más que suficientes para creerle a Dios? No importa lo que diga la gente. Es evidente que Pedro descuidó su comunión con Dios. Cuidado, hermanos. Le he aconsejado mucho a los que están acabados de llegar a este país que cuiden su comunión con Dios. Quizás va a haber momentos en el que vas a tener que trabajar muy duro un domingo y no vas a poder asistir a la iglesia como lo hacías en tu país. Ahora, como no tienes carro acabado de llegar y no tengas quizás quien te mueva, vas a sufrir un poco. Pero tu comunión con Dios nadie te la puede arrebatar. Y eso va a ser la base que te va a permitir seguir adelante en cualquier momento de tu vida. Pedro descuidó lo elemental y eso le trajo terribles consecuencias. Pero tenemos que entender que todo el poder que necesitamos para vencer la tentación viene absolutamente de Dios, no de nosotros. Acabemos de entender esto. Y por lo tanto necesitamos comunicarnos con Él, tener una comunión profunda con Dios, para que entonces Él nos defienda en el momento de la prueba. Porque con Satanás nosotros no podemos, Él es superior a nosotros en poder. Si no dependemos de Dios en cada momento de nuestra vida, vamos a ser víctimas de Satanás y del pecado. Escuche esto no tiene marcha atrás. Esto no tiene otra respuesta. Esta es la realidad. Dice Juan 15:5, palabras de Cristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, dijo Cristo, nada pueden hacer. Pero pensó que podía, separado de Cristo, hacer muchas cosas. Yo no necesito de Cristo para no negarlo, porque yo estoy fuerte. Yo puedo. Yo soy un roble espiritual. Aparte, ya yo capté muy bien las enseñanzas de Cristo y ya yo sé por dónde le entra el agua al coco. Ya yo sé. Yo he pasado tanto por esto ya, tengo mucha experiencia. Y Satanás frotándose las manos. Qué ignorante, qué tonto, qué ingenuo, si piensas así. Sin embargo, y vienen las buenas noticias ahora. Después de aquella amarga triple negación, Pedro reconoció su pecado y se arrepintió genuinamente. Fíjense, yo sé que este episodio es terrible, hablar de las 3 negaciones de Pedro, de cómo la criada lo azocó y Pedro cedió cobardemente. Pero para mí, la parte más dramática, el clímax de este episodio, es cuando de pronto canta el gallo, Pedro niega a Cristo por tercera vez, canta el gallo y las miradas de Cristo y Pedro se entrelazan. Imagínese eso usted. Vaya, para una película de Hollywood. Imagínese eso usted. Después de haber pasado lo que habían pasado, de Cristo haberle advertido todo, que suceda eso en ese preciso instante, esas 3 cosas: niego a Cristo, canta el gallo, Cristo me mira y se entrelazan nuestras miradas. Me imagino la mirada de Cristo, compasiva, como diciendo, te lo dije, Pedro. Y me imagino a Pedro. Las lágrimas más amargas de su vida las soltó ese día. De hecho, dice una versión, un evangelio, y Pedro lloró amargamente. Más allá del remordimiento
que le atormentaba por lo que acababa de hacer y de todo lo que quizás los discípulos pudieran pensar de Pedro, lo importante fue que él fue quebrantado por Dios y mostró un genuino arrepentimiento. Hermano que estás aquí, quizás como Pedro alguna vez has tomado decisiones por tu cuenta y esto ha traído consecuencias funestas en tu vida. A mí me ha pasado y a todos nos ha pasado. Hay una buena noticia. Con Cristo siempre hay segunda oportunidad, si te arrepientes genuinamente. Pedro aprendió la lección. Pero todo no quedó ahí. No solo él se arrepintió de lo que había hecho de manera genuina, no de dientes para afuera. Recuerden que Saúl el rey era especialista en fingir arrepentimiento y después venía y decía otra cosa peor. ¿Cómo te puede ir bien en la vida si tú no buscas de Dios? Te pregunto. Si tú sabes que Dios es quien tiene tu vida en sus manos y no estás en comunión con Él, ¿cómo esperas ser bendecido por Él? Es muy triste como la gente cree que la Biblia es un buffet donde tú abres y empiezas a buscar las bendiciones que te convienen para el momento. Ay, esto es para mí. Y de Dios nunca te acuerdas. Y sí sabes que Dios existe, pero no quieres comprometerte con Él. Ahora, cuando tienes un problema, hay un enfermo en la familia, pides oración a todas las iglesias que conoces. Y el impulso te dura muy poquito, hasta que piensas de nuevo creer que tienes todo de nuevo bajo control. Y se vuelve a repetir el ciclo. Eso le pasó al pueblo de Israel, ¿lo recuerdan? Cada vez que Israel dejaba a Dios de un lado y empezaba a servir a otros dioses, ¿qué pasaba? Eran derrotados, esclavizados, clamaban a Dios, se arrepentían y se volvía a repetir el mismo ciclo. Dios los perdonaba, los restauraba y volvía. Pues bueno, así mismo como Dios restauró a Israel muchas veces, Pedro fue restaurado después de haberse arrepentido. Cristo lo perdonó porque se arrepintió genuinamente. Y aunque el perdón es algo que ocurre en el mismo momento que nos dirigimos al Señor con verdadero arrepentimiento, es bueno que tengamos algo claro. La restauración es un tiempo que es un proceso que puede llevar más tiempo. ¿Verdad que a veces hemos pecado y después de habernos arrepentido y sabiendo que ya Dios nos perdonó, todavía nos queda eso en el corazón? ¿Por qué lo hice? Como un cargo de conciencia que Satanás usa ¿para qué? Para desalentarte. Ya Dios te perdonó. Si te arrepentiste genuinamente, Él te perdonó y Dios quiere restaurarte. Algunos demoran más que otros. Depende también muchas veces del grado de espiritualidad que tú tengas, del grado de madurez que tengas, de santidad. Jesús le había dejado saber a Pedro que vendrían momentos muy duros para sus seguidores. Pero que él, Cristo, había rogado a Dios, ¿para qué? Para que su fe no faltara. ¿Lo recuerdan? Pedro, Satanás quiere zarandearte, pero yo he rogado a ti, a Dios, para que tu fe no falte. Óyame. Qué bueno saber que tú y yo, creyentes genuinos de Dios, tenemos a un Cristo que intercede por nosotros constantemente. En el cielo, a la diestra de Dios Padre. Y que aun cuando nosotros le damos de lado, Él permanece siendo fiel a nosotros y preocupándose por nosotros. Pedro supo reponerse de aquel duro golpe. En poco tiempo después fue restaurado. ¿Y saben qué terminó su vida? Murió por causa del evangelio. Fíjense si aprendió la lección. Estuvo dispuesto a hacer de verdad, hizo lo que prometió aquel día que le dijo a Cristo que no le iba a negar. Aunque todos te dejen, yo te seguiré, incluso daré mi vida por ti si es necesario. No lo hizo en aquel momento, pero después de ser perdonado y restaurado por Cristo, años después, entregó su vida por el evangelio. Hermano, qué reconfortante saber que Cristo ruega constantemente por nosotros, sus discípulos, para que nuestra fe no mengue en momentos de prueba. Y fíjense, eso no significa que nuestra fe no falle nunca. Va a fallar, pero no va a faltar. Escucha esto, porque Cristo está con nosotros. Cristo quiere que aun cuando hayamos pecado, podamos arrepentirnos genuinamente
para entonces perdonarnos y restaurarnos. Y de esta manera podamos seguir sirviéndole con fervor, como hizo Pedro. Y es que si tenemos a Cristo en el corazón, el fracaso no es el fin de todo. Escuche esta frase. Si tenemos a Cristo en el corazón, el fracaso no es el fin de todo. Siempre hay una segunda oportunidad. Pero qué bueno sería que en nuestra vida no dejemos nunca que el gallo cante 2 veces. No dejemos que nuestra soberbia, nuestro egoísmo nos lleve a pecar deliberadamente contra Dios. Muchas veces Dios nos manda señales. Esto para, no sigas. Y es el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Si usted es creyente, el Espíritu Santo está en tu corazón constantemente diciéndote, no lo hagas, eso está mal. Que el ejemplo negativo de Pedro nos sirva para no cometer sus errores. Y que su vida después de este episodio tan ejemplar que fue su vida, más allá de que siguió cometiendo errores, por supuesto, sea un ejemplo para nosotros. Confiemos en el Señor siempre y dejemos que sea Él quien actúe a través de nuestras vidas. Que Él nos bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque en la Biblia encontramos historias como esta, bien dramáticas pero realistas, que demuestran cuán necesitado está el ser humano de ti. Sin ti no somos nada. Señor, sabemos que tú sin nosotros sigues siendo Dios, pero nosotros sin ti no somos nada. Por eso te pedimos que tú nos ayudes siempre, que tú nos bendigas. Ayúdanos a permanecer fuertes en la prueba, oh Dios. Pero para esto sabemos que debemos estar en comunión contigo siempre. Porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Ayúdanos a vivir en comunión contigo. Sé con aquellos, oh Dios, que aún no te conocen y que están viviendo en este mundo ignorando la guerra espiritual que están luchando en sus vidas, oh Dios. Una guerra espiritual en la que su destino eterno está en juego. Por eso te suplico que tu Espíritu Santo toque a aquellas personas, oh Señor, que quieran aceptarte. Es un proceso que humanamente no entendemos, pero el hombre solo puede ser salvo por tu gracia. Ni lo merecemos ni podemos hacer nada, pero confiamos en ti, oh Señor, y confiamos en tu promesa. Que este mensaje pueda quedar en nuestros corazones y que el ejemplo de Pedro pueda mostrarnos qué hacer en nuestras vidas, Señor. Depender siempre de ti. Guíanos ahora, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Cantamos juntos, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, tomando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor. En su trono está.
precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Que el espíritu donde estamos tomando de la mesa